Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Listo. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en esta mesa de análisis político-electoral, jurídico-constitucional. Contamos con la presencia de auténticos analistas, verdaderas voces autorizadas en el análisis puntual, objetivo e imparcial, pero sobre todo sin filias ni fobias ideológicas, sobre todo algo muy importante, la contundente opinión sin intereses partidistas, mucho menos ideológicos. Quiero agradecer la presencia de un gran amigo de Contrastando Ideas Noticias, un político profesional, un hombre serio, un hombre de carrera. Don Demetrio, soy de la Tijera. Demetrio, muy buenos días, feliz año, bienvenido, ¿cómo estás? Julio, igualmente, muchas felicidades. Que sea un buen Muchas año para todos. Muchas gracias, bienvenido y que este año pues te colme de bendiciones a ti y a toda tu familia. Igualmente, gracias. Si me lo permites, vamos iniciando con el recuento de los daños. El cierre del año fue intenso, pero ¿qué tal? Lo iniciamos con operaciones a nivel geopolítico, económico y militar. ¿Qué opinión te merece pues la política, las decisiones, las expresiones y los posicionamientos del gobierno de la cuarta destrucción del país frente a las decisiones militares y las acciones políticas que han emprendido Donald Trump y su gobierno frente a el combate al narcotráfico, a los liderazgos pues autoritarios y a los intereses que realmente lo que les ocupa y les preocupa a los norteamericanos, los intereses económicos sobre los recursos naturales, petróleo, tierras raras, materiales que son pues diseñados precisamente para las nuevas tecnologías. ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, yo creo que por un lado el gobierno tiene razón y qué bueno el defender la no intervención. Esto va más allá de es parte de nuestra Constitución, de nuestros principios de política exterior, pero también es parte de la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas. Es uno de los compromisos que asumen los países que están en las Naciones Unidas de la no intervención. Entonces, lo que hizo Estados Unidos es una violación flagrante del derecho internacional. Más allá de que, y ahí es una cosa que falló siempre el gobierno, condenar la dictadura de Maduro, ¿no? Toda la dictadura venezolana. Entonces son como dos caras de la moneda. Por un lado, hace mucho debía haberse condenado esa dictadura. Así lo ha hecho con otros países. Ahí no ha valido el derecho de la no intervención. Cuando no le gusta cuando le gusta el que está de líder, aunque sea dictador, como es el caso de Castro, en Cuba, de Nicaragua, de Maduro, etcétera, no se mete con ellos. Cuando no le gusta a la gente que gana la presidencia, simplemente los ignora, ¿no? Entonces, obviamente Maduro era un hombre nefasto, es un dictador, era un hombre seguramente que estaba inmiscuido, se beneficiaba del narcotráfico, pero la intervención de Estados Unidos es totalmente violatoria, es totalmente ilegal. Y lo estamos viendo porque ahora esto le dio seguridad para amenazar a Groenlandia, para amenazar al mismo México, que permanentemente en el discurso de Trump hay una amenaza, ¿no? Ahí es donde yo creo que la presidenta se ha visto bien, pues respondiendo a las presiones del gobierno de Estados Unidos, básicamente en un tema, ¿no? Que es en el tema del narcotráfico, de la exportación, del envío de fentanilo. Esa parte del gobierno mexicano, que ha estado bajo presión desde que tomó posesión Donald Trump, pues ha sido algo que ha evitado que haya mayor intervención y mayor presión de Estados Unidos sobre México. Pero volviendo a lo de la invasión o el haber capturado a Maduro y luego retirarse, y la presión sobre el petróleo venezolano, si lo que queda claro es que para Trump no hay democracia, no le importa la democracia, lo que importa son los intereses económicos, que ese ha sido tradicionalmente la historia de los gobiernos en Estados Unidos. La prioridad es Estados Unidos
y pasan por encima de la ley cada vez que se les da la gana, más allá de que qué bueno que cayó Trump, ¿no? Pero también qué malo que siga, pues digo, perdón, Maduro, pero qué malo que siga la gente que era la mano derecha de Maduro, que es la actual presidenta, ¿no? En fin, creo que es algo que tenemos que estar todos los países del mundo lo están en alerta. ¿Cuál es la siguiente movida de Donald Trump? También ya está amenazando a Panamá para quedarse nuevamente con el canal, en fin. Sí es una pésima noticia de arranque de año el que Donald Trump haya tenido el éxito y tan sencillo como lo tuvo. Totalmente de acuerdo, estoy cierto que, como bien refieres, acertadamente comentas, en la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo tercero, pues es muy claro, ¿no? La no intervención militar, la no violación de los acuerdos internacionales, buscar el diálogo, buscar los acuerdos para garantizar la paz y respetar la soberanía de los países, su independencia y su libre autodeterminación. Totalmente de acuerdo contigo. Qué bueno que México mantiene esta posición de neutralidad, de pues respeto a los acuerdos con organismos internacionales. Pero no sé qué opinas tú al respecto. Creo que el policía del mundo, creo que el gobierno norteamericano le urge dinero. El gobierno norteamericano le urge liderazgo, le urge pues tener noticias impactantes que a la opinión del pueblo norteamericano le sirvan como capital político electoral. Él pues nos va a tener en unos cuantos meses más, en este año particularmente, en la mesa de negociación de un TEMEC, y nos va a sentar con una pistola, con un cuchillo, con un machete, con un cañón, apuntándonos, amenazándonos, intimidándonos y sometiéndonos, porque estoy seguro que sin tantos argumentos y sin tantas presiones hace 4 años logró doblar al gobierno mexicano. Pues ahora, pues Demetrio, no me dejarás mentir que prácticamente van a amenazar con agua, van a someter con acuerdos comerciales y aranceles mercantiles, van a intimidar con combate real y detenciones a los líderes de grupos de la delincuencia organizada, concretamente grupos terroristas, así denominados por Donald Trump, estos grupos de la delincuencia como los cárteles del narcotráfico. Evidentemente va a seguir reforzando pues, la narrativa del fentanilo como un arma de destrucción masiva. ¿Para qué? Pues para justificar las operaciones, para legitimar sus acciones, incluso quirúrgicas en algunos países, como ya lo hizo, obviamente, recordemos, en Venezuela, y que ya, como bien referías también, ya amenazó, y de hecho esa amenaza llevó a una llamada telefónica con el actual presidente de Colombia, con Petro. Ya obviamente ha pronosticado, no sé si sea brujo o tenga una esfera de cristal, pero no ha pronosticado la caída. Pues Cuba, Miguel Díaz-Canel, otro autoritario gobernante, otro dictador, que vivía, la verdad, vivía del subsidio pues, en recursos que le proveía Venezuela, y también sobrevive gracias a los millones de pues, barriles que México les obsequia, porque bueno, perdón, México es la lamparita del mundo y de los gobiernos dictatoriales, pero es buena oscuridad de los mexicanos y del pueblo bueno, sabio y profundamente desinformado. No sé qué opinas al respecto de este tema, concretamente las acciones y las decisiones del gobierno con Pemex, que está quebrado, y que siguen enviándole buques petroleros a Cuba, que siguen apoyando, pues obviamente, a gobiernos autoritarios y dictatoriales, que por cierto violan derechos humanos, que violentan también tratados internacionales. No sé qué opinas tú respecto de estas decisiones del gobierno, que a todas luces pretende dar a conocer a los mexicanos que las listas, las cifras, las estadísticas de la violencia, de las desapariciones y de las ejecuciones violentas han disminuido. No sé cuál sea tu percepción, Demetrio. Mira, pues son muchos temas, ¿no? Uno, lo que tú comentabas, a ver, Estados Unidos no está adquiriendo un liderazgo con esto. Un líder es un agente que voluntariamente tú apoyas. Claro. Estados Unidos está volviéndose en una amenaza para la Sí, estabilidad política y para la paz del mundo. No así defienden es. la democracia, que van a defender la democracia. Defienden sus intereses. Y todo esto tiene con tratar de sacar a China, sobre todo a China y a Rusia, tratar de sacarlos del continente norteamericano, pero no van a poder. Hay países que tienen un compromiso muy grande con China, básicamente Brasil, Argentina. Como lo decía el otro día, se comentaba, creo que Jorge Castañeda, a ver, ellos producen una gran cantidad de soya. ¿A quién le van a vender la soya?
no se la van a vender a Estados Unidos. Es el principal productor del mundo. Entonces lo venden Claro. a China, se lo venden a Rusia y no va a poder sacar a China porque tiene muchos intereses China en Sudamérica y muchos intereses también en México y son países que muchos otros, Brasil, Argentina, Chile, que tienen una gran dependencia de ellos. Ahora, ¿qué sigue para el gobierno de México? Viene una negociación difícil para el Tratado de Libre Comercio. Y yo creo, pero aquí sí es creer, que lo peor ya pasó. Yo creo que todas las presiones que podían habernos hecho, que si el agua, que si la carne, que si el aguacate, que si todo, ¿eh? Y creo que ya pasó que si los coches, y México ya tomó las medidas que tenía que tomar, algunas forzado, presionado, el cierre de las exportaciones o el ponerle una arancel adicional a las importaciones que vienen de China, pues sin duda es una respuesta tanto a los intereses de México, porque había un déficit comercial muy grande con China, como a las peticiones y presiones de Estados Unidos. Pero yo siento que en el tratado, a pesar de todo lo que se ha dicho y lo que se ha presionado y los aranceles que le han puesto a México, nuestras exportaciones siguen creciendo porque según lo que se ha comentado, por ahí no, pues hay que creer lo que dice el gobierno, que seguimos siendo el país más beneficiado en términos de política arancelaria con Estados Unidos. Entonces yo creo que lo peor ya pasó, creo que va a ser simplemente poner en blanco y negro, por ejemplo, la presión de Estados Unidos sobre 50 mecanismos de violación del tratado en cuestión de energía, en cuestión de petróleo, en cuestión de carne, en fin, de muchos temas que México le había dado la vuelta hasta en el agua, ¿no? Pero el gobierno mexicano ha respondido y yo pienso, pero ojalá así sea, que lo peor ya pasó y que se va a firmar un nuevo tratado con todos los adendums o cambios que han sucedido en este último año, ¿no? Entonces es una buena parte, una buena noticia para México. México tiene una dependencia grande de la economía de Estados Unidos. Si estimamos que el año que viene va a crecer la economía al 1.3, pues sin duda va a depender mucho de la negociación que se haga con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ahora, por otro lado, México sí ha respondido. Seguimos siendo uno de los países más violentos del mundo. Si el otro día yo veía estadísticas en Japón, en España, el número de homicidios diarios es de uno, de dos. Aquí tenemos 50. Ha bajado. Estábamos en 85 y ha bajado a 52, según las cifras que dio el otro día la presidenta de la República, el día de ayer creo que fue cuando fue la conferencia de prensa. Así es. Entonces, sí ha habido una respuesta, ha habido una mejoría, no solamente en homicidios. El caso de los desaparecidos, también hay una reducción, pero desaparecidos en mucho son jóvenes que se meten al narco, que ni modo que anden reportando dónde están, ¿no? A ver, mamá, me fui al narco, pues no van a hacerlo, ¿no? Pero en Claro. fin, yo creo que México le está librando de un gobierno, el de Trump, autoritario, ofensivo, y que tiene una fobia por todo lo que no es Estados Unidos, por todos los indocumentados, sean de cualquier país de Latinoamérica, y tiene una presión permanente en el mundo. El mundo está tenso porque no sabemos cuál es la próxima jugada de Estados Unidos. Pero en todo este escenario, yo soy optimista para este año, ¿eh? Creo que va a haber un crecimiento económico. Bueno, no va a ser bueno o lo que necesita el país, pero va a ser mejor que 2025 en términos económicos, en términos de seguridad. La tendencia sigue a la baja en la reducción de delitos y de homicidios. Se ve un esfuerzo del gobierno por corregir todas estas mentiras que nos había dicho López Obrador, que tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca. Y simplemente su gran farmacia, su megafarmacia fue un fraude. Fue una, simplemente fue una declaración para salir del paso sin resolver el problema. Entonces soy optimista. Me preocupa básicamente la reforma electoral. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno? ¿Hasta dónde está dispuesto o hasta dónde está presionada ella para ponerle más trabas a la oposición para poder competir? Fíjate que acabas de poner en la mesa dos temas muy importantes. La economía mexicana, las expectativas, el pronóstico que hace el Banco de México, como bien refieres, pues 1.3, a lo mejor 1.
Pero afortunadamente tendremos en este año pues la celebración con espacios compartidos, claro, del Mundial de Fútbol. Claro, con todos los claroscuros de instalaciones y servicios, pues todas las problemáticas que tenemos a nivel social. Pero eso nos va a dejar una derrama económica muy importante. Evidentemente, la renegociación del TEMEC pues no solo beneficia, interesa, preocupa y ocupa a México. También le interesa, hay muchos intereses para Estados Unidos y para Claro. Canadá. ¿Estarás de acuerdo conmigo que pues iban a presionar, se iban a amenazar, pero terminarán cediendo a una ratificación, claro, con correcciones del TEMEC, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y habrá presiones arancelarias sobre los países del Pacífico Asiático, muy cierto lo que dices, estoy de acuerdo contigo. México sí tiene un comercio intenso, muy intenso con los países del Pacífico Asiático, sí, claro, y sí habrá reacciones con estos países, particularmente con China, con Japón, con Corea, claro que sí habrá reacciones. La disminución en las tasas, en las cifras, en las estadísticas de violencia, desapariciones forzadas, crímenes violentos, sí, claro, ha disminuido. Creo que es producto, consecuencia, no sé qué opinas tú, de la política, de las acciones y las decisiones de Omar García Harfuch. Claro, el programa, el plan estratégico dirigido, encabezado por la titular del Ejecutivo Federal. Eso es una buena noticia y eso ante la opinión pública nacional e internacional la fortalece. Pero también estoy de acuerdo contigo. Nos preocupa mucho el futuro democrático electoral de nuestro país. Ya viste que ya anunció Ricardo Monreal, que ya viene, ya el proyecto de la titular del Ejecutivo viene con pues un machete, con una guadaña muy fuerte, desde la disminución de presupuesto y recursos a los partidos hasta la disminución de legisladores, entre ellos plurinominales. ¿No te parece que es una estrategia para perpetuarse en el poder y garantizar su permanencia, ya que tienen el control del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿No te parece una maquiavélica reforma para violentar pues, los avances democráticos y vulnerar la independencia y la autonomía de organismos que habían costado tantos años y tantas vidas y que habían sido conquistas democráticas incluso de la propia oposición? ¿No te parece una contradicción, una incongruencia del gobierno de Morena que pretenda someter incluso a la oposición? Pues mira, más que una contradicción, me parece una continuidad de las decisiones de Morena de ir reduciendo nuestros espacios democráticos. Claro. Lo hizo con los organismos autónomos, lo hizo con la reforma al Poder Judicial, lo hizo con las reformas al amparo, lo hizo adueñándose de una mayoría calificada que no tenía, Artificial. presionando, amenazando, o cooptando y comprando. En fin, ya tiene el control realmente del INE, tiene el control del tribunal y digamos, el último paso para eternizarse en el poder, o tratar de eternizarse en el poder, que nadie se eterniza en el poder. Y las contradicciones de Morena van a ir acabando con Morena. Esa es la única ventaja. Pero sí, yo siento, por lo que ha dicho la propia presidenta, sí, ya dijo ella también, igual que Monreal, que van a reducir el presupuesto a los partidos políticos. Esto es muy tramposo. ¿Por qué? Sí. A ver, a nadie nos gusta que se gaste tanto en los partidos políticos, pero el partido del gobierno tiene todos los instrumentos, programas y recursos. No necesita realmente el financiamiento público, porque se lo dan vía, bueno, todos los disque servidores de la nación, que son creo que 25,000, pues todos son militantes de Morena. Y todos están trabajando para Morena. Y no les cuesta un partido a Morena, lo paga el gobierno. Entonces, y toda la publicidad que se hace sobre programas sociales, pues todo eso beneficia a Morena. Entonces, si le quitan dinero a los partidos políticos, le quitan margen de competencia. Ahora, la gente lo demanda, a la gente le gusta, pero la gente tiene que darse cuenta que una democracia cuesta. Y que si queremos una democracia en un gobierno tan poderoso como se ha vuelto el gobierno de Morena, tenemos que apoyar a la oposición con recursos para que pueda competir. ¿De qué sirve la oposición? Pues de que no se eternice un partido en el poder y cuando menos que tenga un freno aunque sea en el simple debate. Entonces, reducir el presupuesto a los partidos, quieren eliminar los organismos locales, estatales, electorales. Es un tema que se ha tratado mucho, no es tan sencillo, porque finalmente cuando hay un conflicto acaba todo en el Tribunal Federal o en el INE, pero esa es otra medida. Entonces, tanto la medida de reducir el presupuesto
como la medida que quieren de reducir el número de diputados. La presidenta el otro día dijo que no hay acuerdo en el tema, porque seguramente los duros de Morena quieren eliminar a todos los plurinominales y quieren dejar únicamente a los de mayoría calificada, en donde Morena obtendría cuando menos o probablemente un 80-70% de las elecciones, manteniendo el control total del Congreso, la mayoría calificada. Ahora, la presidenta dijo que ella no estaba de acuerdo, pero también dijo que sí hay que reducir el número de diputados. Entonces, todavía no sabemos nada, estamos especulando, pero lo que dice nos preocupa y debe preocuparnos a todos los mexicanos. Si mañana se reduce el número de plurinominales, bueno, se elimina, Morena se queda casi con todo, ¿no? Sí, Si se reduce, lo más seguro es que se reduzca en 100 el número de diputados de 500 a 400 y que los plurinominales únicamente sean 100 diputados, o sea, el 25% del total de diputados. Y eso le claro. daría también a Morena automáticamente la mayoría calificada. Entonces, ¿qué es lo que hay que pelear? Que hay que pelearlo. Y ojalá nos uniéramos todos. ¿Por qué Morena ha avanzado y ha hecho lo que se le da la gana en la Cámara de Diputados? Porque más allá de alianzas electorales, la oposición cada quien ha jalado por su lado. No ha habido un frente común para parar a Morena. Y yo creo que es urgente que haya un frente común para parar a Morena de sus excesos que ha tenido y que pretende tener. Entonces, una unidad de la oposición, de las voces de la sociedad civil, los mismos empresarios, en una unidad para decirle a Morena, oye, con estas reglas no jugamos, ¿eh? Digo, ¿qué vas a jugar tú un partido de fútbol donde el árbitro está vendido? O donde ellos pueden meter 10 extranjeros y tú uno, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo con la reforma electoral. Si es una amenaza, sería la puntilla en nuestra democracia. Y eso sí, si ya no hay opción real de alternancia y si se margina a la oposición, se le castiga, ahí sí el país ya no sería democrático. Y ya no podríamos hablar de una democracia, porque la esencia de la democracia son las elecciones y la posibilidad de que el pueblo de México, por su voluntad, pueda cambiar de gobierno. Totalmente de acuerdo. Quiero pedirte, estamos entrando en la recta final de nuestra mesa de análisis, y pedirte una última conclusión y una última opinión sobre el tema de la ley Mariana, el escándalo pues en Nuevo León, la imposición, pues con una acción absolutamente de nepotismo del gobernador de Nuevo León, lo que quieren hacer igual en San Luis Potosí con el gobernador y su esposa, y lo que quiere hacer la familia Monreal para perpetuarse pues en el control del gobierno de Zacatecas. ¿Qué opinión te merece estas decisiones y estas reformas como la ley Mariana? ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, en principio obviamente yo estoy en contra de que cualquier familiar, la esposa, el hermano, el hijo, la hija, puedan heredar el puesto, sino estos no son puestos heredables. Y Claro, desgraciadamente lo vemos en Guerrero, y lo vimos en Guerrero como un ejemplo de veras. A la, descarado. es decir, impide Morena que sea candidato, o impide el INE que sea candidato el Así es. padre, Salgado, y la gente vota por la hija. Pues digo, eso es como si fuera esto una monarquía, pero también es culpa de la gente, ¿eh? No hay que quitarle si el gobierno tenía la mala intención, Morena, de hacer eso, pero el Total. gobierno lo apoya. Y así va a pasar seguramente en San Luis Potosí. No creo que pase en Nuevo León, porque en Nuevo León el gobernador cada día está más descalificado y lo vemos, ella misma no pudo vencer al alcalde que era por Nuevo León, ¿no? Era por Monterrey o por De la Garra, ¿cómo se llama? Era por Monterrey, ¿verdad? Monterrey, así Por es, el Monterrey PAN. finalmente fue derrotada ella, entonces ahí por mucha voluntad que tenga el gobernador de dejar a su mujer, no creo que vaya a poder. Pero sí, yo creo que en esto todos debemos coincidir de prohibirlo, prohibir que se hereden los puestos, porque pues desgraciadamente el pueblo de México hoy no se da cuenta de lo que esto significa en términos de democracia. Y si el pueblo no Totalmente. se da cuenta, pues hay que poner ciertos límites a la intención de heredar los puestos a familiares, ¿no? Ahora, como conclusión, yo creo que la gente, para mí, lo importante es ya el 2026, ya lo que ha pasado ya pasó, y ojalá le vaya bien al país, ojalá haya crecimiento económico, hay una voluntad real del gobierno. La presidenta ya se dio cuenta que si no hay inversión privada y pública, no hay crecimiento económico.
Y lo que yo sé, y es evidente, es que ella está desesperada por convencer a la gente, por recuperar la confianza del sector privado que se perdió mucho durante el gobierno de López Obrador. Pero ahí tiene un problema, que por un lado tiene que convencerlos y por otro lado todo el día apoya a López Obrador. Entonces, qué difícil va a ser convencerlos cuando no se ha deslindado para nada de las políticas de López Obrador. Pero es la única alternativa de que a México le vaya bien, que haya inversión pública y privada, sin tanto endeudamiento, inversión, no endeudamiento. Y si esto sucede, sí tenemos un futuro pues mejor de lo que hemos tenido en los últimos 6 años. Totalmente de acuerdo. Quiero agradecerle a don Demetrio Soy de la Tijera su análisis, su contundencia, su objetividad, pero sobre todo su amistad, su apoyo y su respaldo para la realización de esta mesa de análisis. Reiterar la invitación, si su agenda se lo permite, para el próximo viernes. Y bueno, y seguir contrastando, seguir opinando y seguir analizando los temas de coyuntura en el contexto nacional e internacional. Gracias, don Demetrio Soy de la Tijera. Fuerte Julio, abrazo. muchas gracias y gracias por este espacio que me Con mucho gusto. permite dar mi opinión sobre ciertos temas. Muchas gracias. Honrados con tu presencia y agradecidos por tu amistad y tu confianza. Excelente inicio de Igualmente. año. Buen fin de semana. Gracias. Amigos, no le cambien, ya viene precisamente el maestro Nelson Vargas, platicaremos también del contexto y el futuro deportivo, olímpico, que también ya en 2 años tenemos otra vez actividades pues panamericanas, tenemos pues obviamente competencias a nivel internacional y claro, los Juegos Olímpicos, que bueno, son temas de interés para la comunidad deportiva, pero también deberán ser de interés para el gobierno mexicano. No ha habido el apoyo necesario, no ha habido las decisiones o las acciones gubernamentales indispensables para atender las necesidades de nuestros deportistas de alto rendimiento. Pero con ello platicaremos con el maestro Nelson Vargas, nuestro analista en materia deportiva. No le cambie, seguimos contrastando ideas. Contrastemos juntos. Regresamos.